En videos anteriores hemos platicado sobre la importancia de conocer a detalle cómo se calculan las pensiones en México. Incluso en un video anterior ya hablamos a detalle sobre lo que fue la pensión para el régimen de 1973. En esta ocasión vamos a entrar a detalle sobre lo que es la calculadora de pensión para el régimen de 1997. Para ser precisos, vamos a aprender cómo se calcula la pensión garantizada para todas aquellas personas que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Por lo cual, si es tu caso, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video y así conocer a detalle cómo funciona nuestra calculadora, pero sobre todo aprendas cómo calcular tu pensión para que esto no te tome por sorpresa en un futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y como en cada ocasión te doy la bienvenida a tu canal de educación financiera, sea Asesores Financieros. En este canal hablamos de temas que te ayuden a mejorar tu educación financiera, pero sobre todo que puedas lograr la independencia financiera que tú requieres. Por lo cual, dentro de nuestro contenido podrás encontrar información detallada sobre Afore, pensiones, retiro, manejo de tarjeta de crédito, manejo de seguros, incluso hablamos temas de inversión y emprendimiento. Por lo cual, si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas al canal, que nos apoyes regalándonos un like, pero sobre todo compartiéndonos en tus redes sociales para que así juntos podamos llegar a las personas que requieran esta información. Bien, como lo comentamos al inicio del video, en esta ocasión vamos a platicar a detalle sobre lo que es el tema de la pensión para aquellas personas que les corresponde Ley 97. Es importante que tú conozcas que si correspondes a este régimen, podrás retirarte de cuatro maneras. Podrá ser por retiros programados, podrá ser por renta vitalicia, podrá ser por retiro anticipado o, como en este caso este video, por la pensión garantizada por el Estado. Es importante que conozcas que para cada una de estas pensiones se validarán diferentes conceptos, por lo cual debes conocer a detalle cómo aplica la pensión para el régimen de 1997. Si tú deseas conocer más a detalle sobre esta información, en la parte de arriba te voy a dejar un enlace a nuestro video en el cual te explicamos a detalle las diferentes maneras de pensión de ley 97, ya que en esta ocasión únicamente tocaremos cómo calcular la pensión garantizada por el Estado para las personas que corresponden a este régimen. Es importante conocer que para que tú puedas aplicar esta ley debes de haber comenzado a cotizar después del 1 de julio de 1997, que en su gran mayoría son las personas hoy en día que se encuentran activas. Si tú eres ley 73, es importante que conozcas que se calculará la pensión de manera distinta, por lo cual en la parte de arriba también te dejo un enlace a nuestro video en donde detallamos cómo calcular la pensión para este régimen. Ahora bien, como ya lo mencionamos, es importante conocer a detalle la información que se tocará al momento de solicitar la pensión, por lo cual te invito a que pasemos a la computadora y veamos cómo utilizar la calculadora de pensión para el régimen de 1997, pero únicamente para la pensión garantizada por el Estado. Lo primero que debemos conocer a detalle es el fundamento legal para esta pensión. Como lo podemos ver en pantalla, y esto forma parte de nuestra calculadora, ya que recordemos, nosotros te vamos a fundamentar toda la información con base en la ley. Artículo 170, pero de la ley de 1997 para pensiones. Pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más de edad, hayan cotizado 1000 o más semanas y que se calcula conforme a la tabla prevista en este artículo, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Aquí es importante hacer este hincapié. Es durante su afiliación al instituto, quiere decir que va a tomar en consideración toda la vida laboral del trabajador, desde que tú comenzaste a cotizar hasta que tú concluyes tu vida laboral. Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor a la fecha en que se pensione el trabajador. Es importante que conozcas que esto quiere decir que vamos a tener la actualización desde tu primer salario hasta el momento en el que realizas lo que es el trámite de tu pensión. Por lo cual, esta calculadora te puede ayudar de sobremanera, ya que también está formulada para que puedas hacer esta actualización directamente sin que tú tengas que estar actualizando el INPC, ya que la calculadora se actualizará en automático siempre y cuando el equipo en donde la tengas se encuentre conectado a Internet. Ahora bien, nos dice, el monto de la pensión se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor para garantizar su poder adquisitivo. Aquí es importante conocer que únicamente se actualizará con base en el porcentaje del INPC. Muchas personas creen que la pensión se incrementará conforme se incremente el salario mínimo. En este caso va a ser con base en el INPC cuando tú ya solicitaste tu pensión. Ahora bien, podemos observar otro apartado que nos dice, en el cómputo de las semanas de cotización y el promedio de salario base de cotización, se consideran los que los trabajadores tengan registrados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
en los términos del convenio de portabilidad que se tenga suscrito con el instituto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres trabajador de ISSSTE y te encuentras en cuentas individuales, podrás hacer la portabilidad también para poder incrementar las semanas en lo que es el régimen de 1997. Únicamente aplica para cuentas individuales y personas que se encuentren en el IMSS bajo la ley de 1997. Es importante que conozcas que si tú en ISSSTE estás en décimo transitorio, no vas a poder hacer la portabilidad. Y bien, si tú, por ejemplo, eres ley 73, pero deseas realizar la portabilidad de derechos de ISSSTE a IMSS, en automático te cambiarán a ley 97, por lo cual te suplico que verifiques a detalle qué tan conveniente es que realices esta portabilidad, ya que como lo mencionamos, los cálculos para la pensión son completamente distintos en cada caso. Una vez que tenemos claro estos fundamentos, es importante considerar lo que nos dice el artículo, que nos vamos a basar en la tabla que está descrita en dicho artículo. Es importante que conozcas que esta tabla ya no se encuentra vigente, ya que como también el artículo nos lo indica, se va a ir actualizando año con base en el INPC. Para 2023 nosotros ya tenemos la calculadora actualizada, como te lo mencionamos, ya que se actualiza directamente el INPC mes a mes, siempre y cuando el equipo se encuentre conectado a Internet, por lo cual vamos a pasar a conocer entonces ya en la calculadora de pensión que nosotros hemos formulado, la cual si a ti te interesa adquirir, nos puedes contactar en el número telefónico que te dejo en la descripción de este video. Lo que debemos tomar en consideración para el cálculo de la pensión para el régimen de 1997 van a ser las semanas cotizadas. Primero, es importante conocer que cuando se dictaminó lo que fue la modificación a la ley, comenzamos con 750 semanas cotizadas y estas se van a ir incrementando año con año en 25, es decir, lo que fue 2021 eran 750, 2022 775, 2023 son 800 semanas. Es decir, para 2023 requerimos un mínimo de 800 semanas para pensionarnos bajo el régimen de 1997. Adicional, se debe tomar en consideración el salario promedio, pero transformándolo en veces UMA, por lo cual vamos a conocer a detalle cómo se calcula el salario promedio para el régimen de 1997. Como ya te mencioné, para la ley 73 es un cálculo completamente distinto y en la parte de arriba te voy a dejar el enlace a nuestro video en el cual vemos a detalle cómo calcular este salario para la ley de 1973. Pero ahora sí, pasemos de lleno a lo que es el cálculo de 1997. Para esto vamos a pasar únicamente a colocarnos en lo que es el salario promedio. Y aquí podemos observar que tenemos de inicio lo que es una fecha de inicio, una fecha final. También nos pide el salario base de cotización. Como opción nosotros brindamos esta pestaña que dice empleo, en la cual colocaremos el empleo del cual estamos tomando los datos para que para ti sea más factible. Para este ejemplo vamos a suponer que es una persona del régimen 1997 y va a concluir su vida laboral el 30 de junio del 2023. Es importante tener en consideración que nosotros vamos a empezar con lo que es la captura de datos de cotización de la más reciente hacia atrás para evitar cualquier error, ya que recordemos debemos de traer la actualización de los salarios. Aquí es importante también tener en consideración que si el trabajador tuvo distintos salarios a lo largo de su vida, debemos de capturar completamente todos los salarios, ya que esto nos dará un cálculo real y exacto. Si tú únicamente eh, colocas datos que tú consideres relevantes, va a afectar tu cálculo y no tendrás el monto real de la pensión. Vamos a suponer que este trabajador tenía modificaciones bimestrales. Vamos a suponer que entonces el primer cambio a su salario fue el 1 de abril del 23. Directamente con esto estamos hablando de que transcurrieron 91 días, 13 semanas con un salario. Vamos a suponer que ese trabajador fue de 600 pesos de manera diaria. Y con esto en automático podemos observar que la calculadora empieza a realizar su trabajo. Vamos a suponer que también tuvo una modificación de salario, pero esta fue el 1 de febrero del 23. Entonces tendríamos que poner como fecha final de este salario un día antes de la fecha de inicio del salario siguiente, por lo cual si fue el 1 de abril sería el 31 de marzo, pero del 23. Con esto podemos observar directamente que la calculadora comienza a trabajar nuevamente y aquí debemos de colocar el salario base de cotización. Vamos a suponer que eran 580 pesos de manera diaria. Y así tendremos que ir colocando directamente el salario
uno a uno dependiendo de las modificaciones que haya. Va a haber ocasiones en las que nos encontremos que este trabajador, no sé, vamos a suponer, fue su inicio de salario el 1 de enero del 2022 y como fecha final sería el 31 de enero del 23. Con esto podemos observar que ya se volvieron a incrementar las semanas cotizadas y en este caso las semanas transcurridas directamente con este salario. Vamos a suponer que aquí el salario del trabajador era de 500 pesos. Con esto podemos observar que ya empezamos a capturar y tenemos una idea o un concepto de cuánto es el salario promedio del trabajador. Únicamente tendremos que irnos al apartado de abajo y aquí podemos observar que nos dice de 87 semanas, el salario promedio es de 469 pesos con 42 centavos de manera diaria, pero el artículo 170 nos dice que debe de estar actualizado. Por ello debemos colocar aquí el mes anterior, vamos a colocar directamente el mes en el que se está teniendo la última cotización que fue el 30 de junio, vamos a poner aquí únicamente junio, el año lo vamos a colocar 2023 y directamente vamos a colocar la actualización, que en este caso correspondería al mes de junio de igual manera, del año 2023, el mes de junio, y aquí en automático nos va a indicar la calculadora que no existe una actualización porque estamos con base en el INPC al momento. Pero vamos a suponer que queremos actualizar el segundo salario. Aquí nos dice que fue en marzo. Únicamente colocaremos el mes anterior, marzo, año 2023, y colocaremos en el nuevo, que sería el mes de junio cuando está solicitando la pensión. Vamos a colocar junio 2023. Aquí es importante que conozcas que si tú estás realizando una actualización, por ejemplo, si yo quisiera colocar el mes de julio, al momento no tenemos el INPC de julio, por lo cual tendremos que regresarnos un mes anterior, en este caso sería junio. Y aquí con esto podemos observar directamente que ya el salario del trabajador comienza a realizar lo que es su actualización. En vez de ser un salario de 580 pesos, quedarían 589.09 de acuerdo al INPC. Aquí podrás ir viendo que se van a ir incrementando un poco los salarios conforme vayas retrocediendo, esto con base en lo que es el INPC o el incremento directamente. Aquí lo que tomaremos en consideración para el salario base será el que vemos del lado derecho, que nos dice salario diario promedio 56.85 directamente. Te regresarás a lo que es la calculadora que nos dice cálculo, en el apartado de cálculo, y aquí comenzaremos a colocar ya los datos directamente una vez que hayamos concluido con lo que es el cálculo del salario promedio. Por ejemplo, nos dice semanas cotizadas. Vamos a suponer que para este ejercicio el trabajador está hablando en 2023 y únicamente tiene 775 semanas. El salario promedio, como lo pudimos ver, nos indica aquí que es de 56 pesos directamente. Vamos a tomar este ejemplo, 469 pesos de manera diaria. Colocaremos 469 pesos y con esto la calculadora en automático nos dice que corresponde a un salario de 4.52 veces UMA, por lo cual nos colocaremos en donde dice salario en veces UMA y únicamente colocaremos el que más se acerca directamente. 4.52. Si es menor, nos tendremos que regresar, entonces le correspondería el de 3.59, ya que la tabla es muy explícita, nos dice de 3.99 a 4.99 corresponde este salario, mayor a 4.99 es el siguiente, por lo cual tendremos que poner el anterior. Algo bastante desventajoso para los trabajadores, pero por desgracia es como lo marca la ley. Finalmente tenemos que colocar el año en que el trabajador se va a retirar. En este caso el ejemplo es 2023 y vamos a colocar la edad del trabajador. Podríamos decir que son 60 años, por ejemplo. Aquí podemos observar que la calculadora nos dice que el trabajador no aplica una pensión. Y quizás te preguntes, ¿por qué, Javier, si estás haciendo tú el ejercicio? Simplemente hay que tener en consideración lo que nos dice la ley. Empezamos en 2021 y nos decía que tenía 750 semanas como mínimo y se incrementaban 25 años con año. Aquí observamos que el trabajador se está pensionando en 2023, por lo cual las semanas cotizadas mínimas son 800. ¿Qué pasa si aquí yo lo cambio a 800 semanas de cotización? En automático aquí me dice que, bueno, para lo que es 2023, al trabajador le corresponde una pensión mínima de lo que es 4.855 pesos directamente.
y así sucesivamente. Vamos a suponer que el trabajador no se pensiona en 2023, sino que se pensionara en el 2028, por ejemplo. Aquí podemos ver que a partir de lo que es 2024 ya no nos da semanas cotizadas porque, bueno, es muy poco lo que son las semanas cotizadas, pero vamos a suponer que este trabajador tuviera 1000 semanas cotizadas. Vamos a buscarlo aquí, únicamente 1000 semanas, y podemos observar que entonces a partir de ahí ya nos brinda lo que es la pensión que le corresponde año con año aproximada, ya que nosotros estamos tomando una inflación estimada del 4%. Esta inflación tú la podrás ir cambiando año con año o la podrás ir modificando dentro de la calculadora dependiendo de tus proyecciones y de cómo consideres tú. Es importante que conozcamos que esto únicamente nos va a brindar una proyección a futuro. La única que podremos conocer el exacto o el aproximado variación de un 1% sería directamente del año en el que estamos realizando lo que es esta consulta. Nuevamente la invitación es a que si a ti te interesa adquirir esta calculadora de pensión, nos contactes en el número que te dejamos en la descripción de este video directamente para que te podamos brindar mayor información. Bien, como habrás podido observar directamente, el cálculo de la pensión para el régimen de 1997 es completamente distinto a lo que es el régimen de 1973, por lo cual debes tener en consideración todos estos factores que influyen para que puedas tener la pensión que tú te mereces. Salario adicional, si consideras que la pensión mínima es muy poca, puedes pensar en opciones como algún PPR directamente o algún seguro de vida que te pueda ayudar a complementar directamente esta pensión. Si tú tienes dudas sobre cómo funcionan estos, también en la parte de arriba te voy a dejar un enlace a nuestro video para que conozcas cómo puedes utilizar estos instrumentos directamente para poder complementar tu pensión. De igual manera, la invitación nuevamente es a que si tú buscas una asesoría personalizada, nos contactes de igual manera en el número telefónico que aparece en la descripción de este video y podamos agendar directamente una videollamada o una llamada telefónica para aclarar a detalle todas tus dudas. Espero que con esta información puedas tomar una decisión más informada y puedas planear a detalle tu retiro. De igual manera, te invito a que antes de realizar algún proceso ante el instituto, consideres toda la información que ya te hemos mencionado y de igual manera te invito a que si tú deseas especializarte en temas de pensión, nos contactes, ya que también contamos con un curso para consultores en pensiones, en el cual aprenderás a detalle toda la información, desde lo más básico hasta lo más complejo. Con este curso también tú podrás llevar directamente tu propio proceso de pensión sin ayuda de nadie, por lo cual si a ti te interesa este beneficio también, en la descripción del video te voy a dejar nuestro número telefónico para que nos puedas contactar. Nuevamente la invitación también es a que te suscribas a nuestro canal, que nos apoyes regalándonos un like y sobre todo nos compartas en tus redes sociales para que así juntos podamos llegar a las personas que requieran esta información. También te dejo dentro de lo que es de este lado o de este lado no recuerdo, un video para que conozcas a detalle cómo planear tu pensión, ya sea para el régimen de 1973 o 1997, haciendo un comparativo entre ambas leyes. Si este video te gustó, te invito a que nos regales nuevamente el like, algún comentario, ya que esto nos ayuda a que YouTube nos siga posicionando y a que nosotros podamos seguir compartiendo contenido de valor contigo. De igual manera, si a ti te gustaría apoyarnos como creadores de contenido, en la parte de abajo podrás observar, ya sea que estés en Facebook o en YouTube directamente, un apartado que nos dice en YouTube, gracias, con el cual puedes hacer alguna donación directamente para el canal, para que nosotros podamos seguir trayendo este contenido para ti. Tú defines directamente la aportación. Mientras que si estás en Facebook podrás encontrar el apartado que dice estrellas, en el cual nos puedes hacer una pequeña donación directamente para que podamos seguir trayendo este contenido para ti de manera gratuita. Te agradezco por estar con nosotros hasta el final de este video y nuevamente te invito a que si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos la dejes en la bandeja de comentarios y tan pronto nos sea posible te estaremos respondiendo. Nos vemos en el próximo video.